Medidas electrónicas 1, clase sobre errores en las mediciones. El concepto de exactitud y precisión en metrología es muy diferente de lo que en el lenguaje cotidiano se conoce, ya que la exactitud se refiere a cuánto me alejo del valor considerado como verdadero de una medición. En cambio, la precisión tiene que ver con la diferencia que hay entre las diferentes mediciones que se realizan con un instrumento. Veamos un ejemplo para aclarar estos conceptos. Supongamos que una diana con sus anillos concéntricos como los que se muestran en la diapositiva. En ella, un tirador realiza varios lanzamientos con su arco. El centro de la diana será el valor verdadero de una medición. Entonces, analicemos qué sucede en el primer caso, en donde se observa una baja exactitud, pues los tiros están lejos del centro. Con respecto a la precisión, la misma es alta, pues los diferentes disparos se encuentran cerca uno de los otros. En la segunda figura se da la situación más óptima, en donde tengo una elevada precisión y una elevada exactitud. En la tercera figura tengo de nuevo una baja precisión y una baja exactitud, ya que si bien los valores se encuentran dentro de el segundo círculo, los mismos se hallan distanciados uno de otro. La última figura es similar a la anterior, aunque la exactitud es mucho menor debido a que se nota una gran diferencia con respecto al centro. Entonces, la exactitud tiene que ver con el verdadero valor de una medición. En cambio, la precisión tiene que ver con la cantidad de veces que tomamos una medida y la dispersión de la misma. Si lo visto en el ejemplo anterior lo relacionamos con un instrumento analógico, como puede ser un voltímetro, como el que se observa en la figura, observaríamos que el instrumento sería exacto si la medición está próxima a los 15 voltios. Similar situación, si queremos analizar que el instrumento es poco exacto, pero sí preciso, observaríamos una situación como la que se muestra en la siguiente figura. Si bien este ejemplo es verdaderamente exagerado, lo que queremos indicar es que la inexactitud está relacionada con valores muy alejados del valor central. Ahora bien, queremos dejar claro que el hecho de que los errores no deben confundirse con el concepto de incertidumbre. Así es que definamos
el error absoluto como la diferencia entre el valor medido y el valor tomado como verdadero. Ya veremos más adelante cuál valor adoptamos como valor verdadero. Acá se ve en la segunda expresión que el valor verdadero será el resultado de un cálculo estadístico conocido como el valor más probable. Este error así definido se conoce como error absoluto y puede ser positivo o negativo. Este error nos da una idea de cuánto nos alejamos del valor verdadero y se relaciona con la exactitud en la medición. Pero este error no es suficiente a la hora de poder comparar entre diferentes mediciones realizadas, quizás con diferentes instrumentos. Para ello es necesario analizar lo que se conoce como el error relativo, es decir, el cociente entre el error absoluto y el verdadero valor. Dentro de lo que habíamos analizado como incertidumbre, acá observamos en esta expresión que se habla de un campo de medida que está relacionado con un conjunto de valores, tanto positivos como no se conoce el valor verdadero, pero sí el valor medido. Lo que se busca es determinar una zona o conjunto de valores en donde encontrar este valor más probable de la medición. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como incertidumbre. Y entonces las mediciones toman la forma de esta expresión matemática que dice que Y sería el valor más probable más o menos un valor de incertidumbre de la medición. Así que a modo de síntesis debemos decir que el error no es lo mismo que la incertidumbre. El error tiene que ver con la diferencia que hay entre el valor medido y el valor considerado como verdadero. Y la incertidumbre, por el contrario, es un conjunto de valores que incluyen al error como un parámetro más. Una de las diferencias más importantes es que el error puede ser positivo o negativo. Sin embargo, la incertidumbre siempre será un valor no negativo. Analicemos un poco más en detalle esta curva, en donde el valor medio o promedio coincide con el valor que adoptaremos como valor medido, y es el eje de la campana de Gauss. El valor considerado como verdadero es la línea azul. El error será la distancia que existe entre el valor promedio y el valor considerado como verdadero. La incertidumbre es el conjunto de valores que se encuentra bajo la curva roja representada por la campana de Gauss. La precisión, por lo tanto, está relacionada con el ancho de esta campana de Gauss. Y la exactitud está relacionada con la distancia que hay entre el eje de la campana y el valor considerado como verdadero.
Para expresar una medición, en el caso del criterio más pesimista, adoptaremos la forma de la ecuación que se muestra, en donde el valor verdadero se le adiciona o se le resta un error absoluto máximo. Esto es similar a lo que sucede con la tolerancia en la lectura de las resistencias electrónicas, donde el fabricante nos da un valor de referencia y un porcentaje de tolerancia que determinará los valores mínimos y valores máximos de la misma. Por último, la incertidumbre de medida U es, pues, una expresión del hecho que, para un mensurado y un resultado de medida dado, no existe un único valor, sino un número infinito de valores dispersos en torno al resultado, que son compatibles con todas las observaciones, datos y conocimientos que se poseen del mundo físico y que con diferentes grados de credibilidad pueden ser atribuidos al mensurando. Por lo tanto, el Comité Internacional de Pesas y Medidas recomienda que se utilice esta última expresión para determinar los resultados de una medición, es decir, el valor considerado como verdadero, más o menos una constante de cobertura multiplicada por la incertidumbre combinada. Muchas gracias.